Entonces hoy es un tiempo poderoso, voy a entrar en la palabra porque hemos venido hablando de varias cositas con respecto a los tiempos finales. Esta serie se llama Última Hora y esta temporada de la serie se llama La Gran Tribulación. Estamos hablando de lo que ocurre en la tierra después de que la iglesia es levantada en el arrebatamiento de la iglesia y vienen sobre la tierra los juicios. Lo primero es los 7 sellos que Jesús, el Cordero Inmolado, quien es digno, los desata. Comenzamos con el primero. El primer sello, dijimos, el caballo blanco, el jinete que lo monta es el anticristo. ¿Se acuerdan? Que viene a proponer una paz sobre la tierra a través de tratados de su diplomacia para traer esa paz que le va a durar 3 años y medio. Y hace 8 días estábamos hablando de por qué 3 años y medio. Hicimos las cuentas con las profecías de Daniel, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, hablando de que una semana es un periodo de 7 años, porque así nos dan las cuentas de Daniel, que son muy precisas, que hablamos de que Daniel profetizó 70 semanas, ¿cierto? Y la última de las 70 semanas es el reinado del anticristo. Pero que a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, Dios viene con el cáliz de la ira, ¿cierto? Para comenzar a traer los juicios sobre la tierra. Esos juicios que Dios los trae, pues porque el pecado debe ser castigado, porque la maldad debe ser castigada, porque Dios es un Dios justo. Amén. Entonces, el anticristo propone una paz, por eso engaña a las personas y los judíos mismos son engañados. Ellos creen que Él es su Mesías, que Él es el Mesías que están esperando por primera vez. También dijimos que 10 naciones muy poderosas le dan al anticristo un poder político, que es lo que la palabra de Dios dice, para que políticamente Él tenga dominio sobre la tierra. Es necesario que haya un poder político, o si no, él no podría reinar globalmente. Pero también hablamos de la segunda bestia que sale del mar, que son muchedumbres de gentes, que hablamos de un poder religioso que le da al anticristo el poder religioso, porque son los dos poderes más grandes que hay sobre la tierra en cuanto al gobierno humano, ya que el anticristo necesita tener un poder político y también un poder religioso para que la gente crea. ¿De dónde sale ese anticristo? De la cuarta bestia de la visión de Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel habló de 4 bestias, que habla de 4 imperios. De eso hablamos hace 8 días. El primer imperio es el imperio babilonio, que ya pasó. Luego sigue el segundo imperio, que es el medo-persa, que son quienes conquistan Babilonia y quienes toman el control del mundo conocido. Todo esto lo profetizó Daniel antes de que ocurriera, ¿no? Todo se cumplió. Luego vino el imperio griego, que es la tercera bestia. Luego se levanta la cuarta bestia, que no tiene forma de animal. Las tres anteriores sí, ¿se acuerdan? De jaguar, de león. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? La cuarta bestia es una bestia que es muy fuerte, que es el imperio romano, que para la época de Cristo Jesús viene y vive durante el imperio romano, y el imperio romano dominó el mundo conocido en la época, pero según la profecía de Daniel, del imperio romano nace la última de las bestias, que es el cuerno que aparece en la última bestia, que viene a ser el anticristo, que es un cuerno pequeño porque su reino es muy corto, solo son 7 años, no más. Es el imperio más corto de la historia, que es el que falta por cumplirse. Porque sabemos que no se ha cumplido, porque es la semana 70 de Daniel, que quedó suspendido en el tiempo por la era de la iglesia. Hay un gran paréntesis que dura 2000 años, que es la era de la iglesia, hasta que aparece el último de los imperios. El anticristo sale de la última de las bestias, que es el imperio de Roma. Pero si Roma ya no tiene poder político, porque Roma murió con poder político hace muchos años, sí, pero se conserva como imperio religioso. Por eso Roma le entrega un poder a el anticristo, para que el anticristo tenga un poder religioso. ¿Estamos? Vamos, eso es más o menos lo que estuvimos hablando hace 8 días, para que nos contextualicemos un poco, porque solo desatamos un sello. Hablando de ese sello, que es el anticristo, el primero de los jinetes, el jinete blanco. No me cambiaron la imagen, pero bueno, está bien. El jinete blanco, que es el que viene pasándose por un Mesías, que llega acá a engañar al mundo, a mostrar esa paz aparente que va a durar 3 años y medio nomás.
ese viene, ese está acá, pero ahí es cuando dijimos, Dios interrumpe, es cuando Dios derrama el cáliz de la ira de Dios. Ese episodio Dios lo describe en las Escrituras como el día del Señor. El día del Señor es un gran tema, solo que no quiero tomarme tantas predicaciones para hablar, porque nos alargamos demasiado. Pero tú verás toda la Biblia cuando habla del día del Señor, habla del día del juicio de Dios sobre la tierra, cuando Dios viene como juez justo a juzgar el mundo. Entonces es cuando aquí Dios aparece en escena diciendo, bueno, aquí ya el engaño se acaba, ya la gente se va a dar cuenta, aquí se va a desenmascarar este falso Mesías, y es cuando va a colapsar el mundo. Algo te voy a recordar, y es que tú no vas a estar aquí, o eso espero, ¿no? Que todos estemos arriba, porque tú no vas a querer ver nada de lo que va a estar pasando aquí. Hace 8 días dijimos, ni el más chismoso quiere quedarse a ver lo que va a pasar aquí, porque esto va a ser una cosa desastrosa. Entonces quiero invitarte a hacer una oración en este momento para que el Espíritu de Dios sea quien nos dirige y ponga cada palabra, y que podamos ser edificados con esto, porque aunque esto no tiene que ver contigo, porque tú vas a estar en el cielo, sí es bueno para que estés despierto, apercibido de todo lo que viene, y para que puedas dar aviso a otros que muy posiblemente si se queden, cosa que si se quedan ellos sepan qué hacer. Y si por alguna razón alguno de los que está aquí se queda, espero que no, pues espero que con esta predicación sea consciente de las cosas que van a pasar, y cuando vean que están pasando, sepan qué hacer. Bueno, yo les dije que esta serie va a ser muy enfocada para los que se quedan, para los que si se quedan sepan qué hacer para no ser condenados eternamente, porque habrá una salvación muy grande durante este tiempo. De hecho, yo me atrevería a decir que es mucho más grande que los que se van en el arrebatamiento de la iglesia, porque en el arrebatamiento de la iglesia se va un número grande, y ahorita vamos a ver algunas estadísticas, pero se van a quedar muchos que conocen la palabra, que fueron simpatizantes, que tuvieron familiares cristianos, que escucharon el mensaje, y muchos de ellos van a ser salvos durante esta época. Entonces se calcula que va a ser la última gran cosecha verdadera de la que habla la Biblia, va a ser durante la gran tribulación. Muy posiblemente, ¿no?, sea mayor el número de los salvos durante la gran tribulación que de los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Pero espero que tú seas de los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Oramos. Padre, gracias, tú eres fiel, siempre nos hablas, tu palabra es vida, tu palabra es nuestra medicina, tu palabra, Señor, es nuestra vacuna que nos hace estar atentos y que nos previene, Señor, de todas las cosas que puedan llegar a ocurrir o que van a ocurrir en este mundo, porque creemos que tú eres un Dios fiel con nosotros, un Dios bueno, que nos guardas del mal, que nos protege, Señor, de la ira venidera. Estamos seguros en ti, creemos que eres nuestro Salvador, nuestro Señor, y que tú bebiste la copa de la ira de Dios por nosotros, que nosotros no vamos a beber la copa del cáliz de la ira de Dios, porque Jesucristo la bebió por nosotros, Señor. Gracias, estamos bajo la sangre, estamos en Cristo, y nada de lo que va a pasar en este mundo nos tocará a nosotros, porque nosotros estaremos en el cielo, en las bodas del Cordero. Te doy gloria, mi Rey precioso, te adoro y bendigo tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora vamos al segundo sello. ¿Listo? Jesús, el Cordero de Dios, quien es digno de desatar los sellos, es quien abre el segundo sello. Recuerden que solo Jesús puede abrir estos sellos, porque ninguno más fue digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y por eso todos alaban a Jesús. Esas predicaciones ya las vimos. Si tú te has perdido alguna, están en YouTube. Tú solo las miras para ponerte al tanto de lo que estamos hablando, porque yo sé que es un tema un poco difícil, que normalmente no se predica un domingo, pero Dios me puso en mi corazón hacerlo así. Yo solo hago caso, ¿listo? Porque yo pensaba hacer un seminario aparte para hablar de esto, pero yo creo que si lo hago así, no todo el mundo está. En cambio, si lo hago acá, pues aunque no lo quieras escuchar, lo vas a escuchar, y espero que esto te sirva. Bueno, pero yo creo que a ustedes les gusta saber esto, ¿o no? ¿Estamos bendecidos? Ok, el segundo, léelo conmigo. Esto es Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, Jesús, ¿no?, oí al segundo ser viviente. Hago una aclaración. Los 4 seres vivientes son los que abren los 4 primeros sellos, que son los serafines de los que ya hablamos hace un tiempo. Ellos son esos 4 que están cerca a Dios, que están ahí en la adoración a Dios. Ellos
el que abre los sellos es Jesús, pero ellos son los que anuncian, ¿no?, lo de los sellos. Ellos tienen una participación importante en los primeros 4 juicios y luego algunos ángeles van a entrar en acción que tocan las 7 trompetas y ya vamos a ver eso. Pero esto es porque hay como ciertos círculos que están con Jesús, con Dios Padre y tienen como ciertas responsabilidades que deben desarrollar durante todo este juicio. Pero sigo leyendo, dice, este segundo ser viviente decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces aparece el caballo bermejo, este que ustedes ven acá. Después del caballo blanco, que es el anticristo, el falso Mesías, aparece el caballo rojo, que es el encargado de quitar la paz que el falso Mesías, el jinete blanco, había puesto sobre la tierra. Una falsa paz porque él propuso un sistema económico que funcionó muy bien esos 3 años y medio con base a la tecnología que pues hay en el mundo. En el mundo ya está todo listo para que esto pueda hacerse. Ya no va a ser como hace unos 20 años. O sea, hace 20 años yo recuerdo predicaban, Jesús viene, Jesús ya viene. Y todo el tiempo estábamos asustados porque Jesús ya venía. No vino. Ahora pienso, si hubiera venido hace 20 años, el mundo no estaba listo para recibir al anticristo. Porque la tecnología avanzó en los últimos 20 años lo que no avanzó en los últimos 200 años. Entonces, hubo unos avances tecnológicos que le dan una plataforma al anticristo para que él pueda establecer todo este sistema de gobierno que tiene que ver con la digitalización de procesos, de pagos, etcétera, donde la gente ya no necesitará tener dinero en efectivo porque solo con su mano derecha pueden ser escaneados o en su frente, como dice la palabra, con la marca que van a tener todos los habitantes de la tierra, excepto los que no se dejen marcar, que son los que van a ser salvos, ¿ok? Pero los que sí se dejen marcar va a ser la forma de poder vivir en esta tierra, comprar, vender, acceder a la salud, etcétera. Entonces, si alguien no se deja marcar, pues le va a tocar vivir escondido, huyendo, comiendo lo que pueda, estar lejos de la sociedad, porque va a ser la manera de ser salvos, ¿ok? Pero entonces aquí está hablando del caballo bermejo. El caballo en la Biblia y en la antigüedad eran principalmente símbolos de guerra, poder y conquista. ¿Listo? Los caballos. Por eso estos 4 jinetes están hablando de una conquista que están haciendo durante estos juicios. Aquí entra en acción las guerras. Este caballo rojo habla de guerras, que son guerras que se van a desatar justo a la mitad del reinado del anticristo. Recuerden, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio entra la guerra. Se acaba esa paz falsa, esa paz aparente que la gente pensaba que es la solución, por fin tenemos un sistema que funciona, pero resulta que no. Se desatan guerras terribles sobre este mundo y el color rojo en la Biblia es universalmente también simbólico como sangre, violencia, guerra, muerte. No es el rojo del corazoncito del amor, no. Es el rojo de guerra, de sangre. Eso significa, por eso sabemos que este segundo caballo es guerra, este jinete que entra en escena. En la antigüedad esos caballos simbolizaban muchas cosas, ¿no? Era poder, era fuerza. Los ejércitos llegaban en caballos, eran ejércitos poderosos. No existían tanques de guerras, no existían helicópteros. Los caballos eran los tanques de guerra, ¿no? Ellos iban sobre caballos y un ejército estaba lleno de caballos, tenía poder sobre sus enemigos. Tenían ventaja sobre sus enemigos. Entonces también ten en cuenta que todo esto fue escrito en una época diferente a la nuestra. Por eso muchas cosas deben interpretarse desde los símbolos, desde lo que representaba para ellos en ese momento, comparándolo con lo de hoy. Estas guerras de hoy van a ser otra cosa, ¿no? Ya ustedes saben, muchos gobiernos en el mundo tienen arsenales de armas nucleares preparadas para la guerra, que ya no son esas armas que también conocimos de la pólvora normal, o sea, el revólver, la pistola, la ametralladora, sino que ya tenemos, el mundo ya tiene armas biológicas listas para estallarlas en cualquier momento, que la destrucción va a ser masiva, va a ser terrible. Y aquí comienza a desatarse esa guerra sobre el mundo. Y dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Entonces, esta guerra que va a despertarse en este tiempo no solo es la nación contra la nación, el reino contra el reino, sino que es una guerra que van a hacer en el corazón de los hombres y unos a otros te van a matar. La gente va a comenzar a matarse entre sí. No solamente la muerte que
como en el principio de dolores que vimos en las señales antes del fin, que cuando escuchen guerras y rumores de guerras, aún no es el fin, apenas son los dolores de parto de la mujer encinta, ¿se acuerdan? Que está a punto de dar a luz, pero aquí ya se está dando a luz el juicio. O sea, aquí ya estamos en pleno, y aquí ya comenzaron los juicios. Y este es como el primero de los juicios después del anticristo, ¿estamos? Ahora, ten en cuenta otra cosa, cada juicio es peor que el anterior. Y son 21 en total. O sea que este primero va a ser muy terrible, la gente matándose entre ella, la degradación moral va a ser tal que la gente va a hundirse en todo tipo de promiscuidad, pecados, ya que no está la iglesia en la tierra y la tierra es la que contiene la degradación del mundo. La iglesia es la sal del mundo, ¿o no? Ya no está la iglesia. De eso hablamos hace 2 domingos, que en la tierra va a haber tanto pecado. Además, si lo que hablábamos hace 8 días llega a ser así, que el anticristo es homosexual, que muy probablemente lo sea por la profecía de Daniel, que no gozará del amor de las mujeres, hace 8 días lo vimos, pues la promiscuidad sexual va a ser algo muy terrible. El pecado que trae guerra, violencia, venganza, ¿sí o no? Entonces por eso no va a ser solamente guerras entre ejércitos, sino va a ser guerras entre personas, guerras entre vecinos, guerras entre familiares. La gente va a comenzar a odiarse a un nivel mucho más allá de lo que se ha odiado en toda la historia. Por eso la gente va a comenzar a matarse entre sí. Miren lo que dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 hasta el versículo 11, presta atención. Pablo escribe estas palabras: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor, te lo dije al principio, el día del Señor habla del día del juicio que trae Dios sobre la tierra. El gran y temible día del Señor, porque es descrito como el día. ¿Por qué? Dios ha sido bueno. Toda la historia, Dios se ha manifestado como un Dios de misericordia, de amor, de gracia. En estos últimos 2000 años, Dios ha abierto sus manos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque la salvación fue muy fácil para el ser humano. En este momento no va a ser así. Es el día del Señor, el día en el que Dios va a mostrar su ira sobre la tierra, su juicio. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Por eso el periodo del juicio de la tierra es tan cortico, porque solamente un momento, por un momento durará la ira, dice la palabra del Señor, pero su favor durará toda la vida. Aleluya. Porque Dios en un momento, solo en un momento, tiene que desatar la ira. 21 juicios, ya estamos hablando del segundo, ¿cierto? Después del anticristo estamos hablando de la violencia que viene, las guerras que vienen. Ahora sigue leyendo conmigo, porque que cuando digan paz y seguridad, ¿cierto? 3 años y medio, paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, aleluya, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Aleluya. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque aquí Pablo nombra las únicas 3 cosas que permanecen. ¿Se acuerdan cuando en primera carta a los Corintios capítulo 13, después de hablar de la preeminencia del amor, Pablo dice: las profecías se acabarán, los dones cesarán, las lenguas se acabarán? Dice, pero hay 3 cosas que permanecen. ¿Cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. Las 3 cosas que permanecen, esas son las 3 bases del cristianismo sobre la tierra. Los fundamentos más sólidos que tú puedas tener en tu vida. Una vida de fe, una vida de amor, pero una vida de esperanza, porque creemos que todo lo que falta por cumplirse se cumplirá, y que somos parte de un plan eterno que Dios trazó sobre el mundo, pero nosotros estamos del lado del reino de la luz, como dice aquí la palabra. Por eso seremos trasladados y llevados con Cristo, para que no tengamos que soportar esos juicios que vienen sobre la tierra. ¿Si lo crees o no? ¿Cuántos de la luz hoy vinieron?
Yo soy un ser de luz, porque mi esposa se llama Luz. No, mentira, sigamos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice la palabra. O sea, sobrios. Estamos conscientes de lo que está pasando. Estamos alerta. No estamos durmiendo. No estamos ahí dejándonos llevar por las corrientes del mundo, porque este mundo arrastra a las masas hacia el mal, hacia la destrucción. Tú y yo no. Por eso parecemos bichos raros en esta sociedad, porque no vamos con la corriente del mundo. Y si te pareces mucho al mundo, preocúpate, porque algo está mal. Si a ti no te dicen, oye, tú eres como raro, porque eres así, porque eres diferente, si la gente no nota en ti algo diferente, preocúpate. Nosotros no somos del reino de las tinieblas, somos del reino de la luz. Y entonces dice que debemos, no, déjamelo otra vez, perdóname un momento, otra vez. Dice, siendo del día como la coraza de la fe. ¿Cuántos creen que la fe es una coraza? Es protección. Si tú eres una persona de fe, tú estás protegida, estás en victoria en un mundo lleno de males, tú puedes vencer en el nombre de Jesús. Pero dice aparte de eso que tenemos también que vestirnos de amor, y también lo describe como una coraza. Es una manera de protección en nuestra vida. Caminamos en amor y eso a veces implica perder, implica ceder nuestros derechos, pero inmediatamente entramos bajo la protección de Dios. ¿O no? Pero dice, y con la esperanza de salvación como yelmo, mi cabeza, mi casco está cubierto. Yo tengo mi salvación, yo sé que soy salvo, yo soy de la luz. Si Cristo viene, me lleva hoy en el nombre de Jesús. Sigue diciendo, ahora sí pásame el versículo por favor, porque no nos ha puesto Dios para ira. Y creo que otra vez, después de tantas veces, podemos ver otra y una más que no vamos a estar aquí. Dios no nos ha puesto para ira. Nos vamos con Cristo. ¿Para qué nos puso Cristo? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él bebió la copa por nosotros. Tú no tienes que beber del cáliz de la ira de Dios. Jesús ya bebió la copa. Él le dijo a Jesús la noche al Padre, perdón, antes de morir, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le tocó beber la copa, le tocó beber el castigo en su carne, le tocó sufrir el juicio, le tocó sentir el dolor en su cuerpo, cargar nuestro pecado. Jesús ya bebió nuestra copa, tú y yo no tenemos por qué beberla. ¿Estamos o no? Aleluya, la salvación por Jesús, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Animarnos unos a otros. Ustedes tienen que estar pendientes de sus hermanos. Tienen que estar pendientes de su familiar que está flojo, que ha descuidado su fe. No te canses de hacer el bien, rodéalo, cuídalo, anímalo. Si tú ves que un familiar tuyo de la familia de Cristo hablando, ese que se sentaba al lado tuyo no ha vuelto a la iglesia, llámalo. Haz amigos en la iglesia. Ten un poco más de coinonía, es la palabra, que es intimidad entre hermanos, que es vínculos, mejor la palabra, vínculos entre hermanos. Hace falta eso. A veces las personas me dicen, pastor, es que a veces la gente no se preocupa, pero quiero que entiendan que como pastor es difícil poder estar pendiente de todo el mundo. Ese no es trabajo solo del pastor, ese trabajo es de toda la iglesia. Entre nosotros debemos comunicarnos, estar pendientes los unos de los otros, hablarnos, llamarnos, estimularnos al amor, animarnos para que ninguno se quede en el camino. Amén. ¿Sí estamos o no? Entonces, mira a la gente que tienes a tu lado y ojalá tengas los números, ojalá puedas estar ahí, un WhatsApp, cualquier cosa. A veces hay gente que la está pasando mal y no nos cuentan. Y uno no es el Espíritu Santo para saberlo todo. Pero si hay alguien que está pendiente del otro, puede ayudar mucho o no. Y podemos bendecirnos los unos a los otros. Y podemos estar ahí. Pero bueno, aquí dice que debemos animarnos los unos a los otros y edificarnos unos a otros, así como lo hacéis. Aleluya. Entonces, ¿cuántos creen de verdad que somos una iglesia de Dios? Pero yo creo que debemos amarnos más. ¿Sí o no? Recuerden que la fe, el amor y la esperanza es los pilares, ¿no? Lo que nos dan el fundamento en la vida. El amor. El mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Más que la fe, wow. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11, perdón.
Y Pablo dice en Corintios 13, primera carta, que el amor es más grande que la fe. Entonces Dios quiere que caminemos en amor. De hecho, Pablo mismo dice que la fe que funciona delante de Dios es la fe que obra por el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si tú dices tener fe, pero odias a tu hermano, tu fe no vale. O si tu fe tiene una motivación equivocada, tampoco vale. La única fe que funciona ante Dios es la que obra por el amor. Estamos cuando lo haces por amor, cuando crees por algo, por amor, cuando das una batalla, por amor. Esa es la que vale delante de nuestro Señor. Y como iglesia debemos fortalecernos mucho. Y quise meter este versículo acá porque me parece muy importante, ya que cuando venga ese terror repentino, esa destrucción repentina que leíamos ahí mismo en Tesalonicenses, nosotros no vamos a estar aquí. Jesús nos va a librar de la ira que viene sobre el mundo, aleluya. Pero entonces este jinete entra con guerra, entra con destrucción. Ese jinete habla de un conflicto civil, le fue dado poder. Y quiero que analices que en cada uno de los sellos que vamos a destapar, en cada uno de ellos dice que Dios le dio poder a ese jinete o a lo que está causando ese daño de hacer lo que está haciendo. O sea, ellos no lo hacen por sí solos, sino porque Dios les está dando la autorización de hacerlo. Por eso sabemos que son juicios de Dios sobre la tierra. Aún aquí la guerra, cuando entra en acción sobre este caballo que está de color rojo, aún así vemos cómo ahí está Dios dándole autoridad a ese caballo para que haga, a ese jinete para que haga esta destrucción. ¿Cuál es el propósito? Quitar la paz. Ya lo leímos, quitar la paz. Que se acabe la paz de la tierra, que se maten unos a otros. Entonces esto habla de conflictos internos, guerras civiles, levantamientos, odios étnicos y sociales y una anarquía violenta. ¿Por qué? El mundo va a estar en un colapso tan terrible. Aquí ya comienza el colapso, que es como si no hubiese gobierno. Entonces la gente va a hacer lo que quiera. Y como se le permitió tanto a la gente hacer libremente lo que quisieran, esto se va a salir de control. Es que una persona sin Dios no tiene la capacidad de administrar la libertad. ¿Sí o no? Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros seríamos igual que el mundo, ¿o no? Es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el que nos mantiene aquí, el que nos tiene juiciositos, ¿o no? Un día estaba Reinhard Bonnke, el gran evangelista de África, predicando, hizo una cruzada de millones de personas, enfermos sanos, paralíticos levantados de sus lechos, un hombre que Dios lo usó incluso en resurrecciones de muertos. Y él llega a su hotel donde se hospedaba, toma el ascensor y cuando entra al ascensor había un grupo de muchachos en el ascensor y estaban drogados y estaban hablando vulgaridades y estaban con olor a drogas y él se entró y quedó en medio de ellos y le entró un desespero porque el ambiente, pues imagínense el contraste, venía de hacer la obra de Dios, ver milagros, el mover del Espíritu Santo y ahora está metido ahí en esa jaula con todo ese ambiente de pecado tan terrible. Él solo esperaba llegar rápido a su piso para bajarse e ir hacia su habitación. Cuando llegó, salió del ascensor y cuando caminó unos pasos más adelante por el pasillo del piso del hotel, el Espíritu Santo le habló y le dijo: la diferencia entre ellos y tú soy yo. Y eso es una gran verdad. Y él cuenta eso como un testimonio, porque tú no desprecies al pecador, porque la diferencia, la única diferencia entre ellos y tú es Dios. Si no fuera por Dios estaríamos igual o peor, ¿sí o no? Pero Dios aquí en su gracia, con su amor con el cual nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, aleluya. Y tenemos el don de la salvación, el Espíritu Santo, que es el regalo del cielo, que nos guía a toda verdad, aleluya. ¿Somos bendecidos o no? Pero imagínate este mundo sin Dios, sin ley. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser un desastre. Todo va a ser un desastre. Entonces se le dio una gran espada, dice también la palabra, y esa gran espada es un símbolo bíblico de guerra, de juicio. Pero como dice gran espada, sabemos que es un conflicto grande, una guerra grande. Es un tiempo muy fuerte. Entonces, esto es básicamente lo que significa este segundo caballo, que es el caballo bermejo. Ah, ya me la cambiaron. Uy, qué juiciosos. Efectividad al 100%. Miren, muchachos de producción, un aplauso para esos muchachos tan pilos. Miren, muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Ok, entonces, ¿qué es el caballo bermejo? Guerras, muerte, guerras. Entra más que todo guerra, ¿no? Entra la guerra, conflicto, violencia. Pero luego aparece el jinete negro. Acá está. ¿Listo? Vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete negro habla de hambruna, escasez. Después de la guerra siempre viene escasez, siempre. En cualquier país, en cualquier lugar del mundo, va a haber una hambruna como nunca en la historia hubo en la tierra. Van a escasear los alimentos, van a tener tanto dificultad para conseguirlos que la gente va a comenzar a morir de hambre. Como es una guerra tan dura, como la gente se está matando entre ella, van a escasear estos alimentos. Entonces, cuando hablamos del caballo negro, en la profecía bíblica a menudo simboliza luto, miseria, escasez y hambre. Eso es lo que significa el color negro en la Biblia. Luto, miseria, escasez y hambre. Entonces, tras la conquista del caballo blanco y la guerra del caballo rojo, o del jinete del caballo rojo, la consecuencia lógica e histórica es la carestía y la pobreza extrema, porque después de las guerras hay una pobreza terrible. ¿Eso trae la guerra o no? Qué triste. Y eso de que lleva una balanza en la mano, que fue lo que le cambiaron porque no tenía la balanza, ¿sí? Muchas gracias, muchachos. El caballo tenía una balanza en la mano. En la traducción original dice una yunta de pesas, es lo mismo. La balanza, el instrumento que lleva el jinete, es un símbolo en la antigüedad que se usaba para pesar productos de alto valor como el oro. Su uso aquí es para medir granos, ¿cierto? Básicos, porque está hablando de trigo y de cebada. Indica que estos alimentos se han vuelto extremadamente escasos y caros, y la gente tendrá que racionar con precisión cada grano, porque todo está escaso. Ahora, en el tiempo que se escribe la profecía bíblica, estos 2 granos de los que está hablando aquí la palabra de Dios, que son la cebada y el trigo, pues son básicos de la canasta familiar, ¿sí? Entonces, realmente lo que significa es que todo eso, esos alimentos básicos de la canasta familiar van a escasear y va a ser muy complicado conseguirlos. La cebada era lo que comían los pobres. La gente más pobre comía cebada porque era lo más barato. De hecho, era lo que también comían parte de los animales que ellos criaban en sus fincas, en sus lugares. Y el trigo ya era un uso más cotidiano para hacer pan y otras cosas. Aquí lo que dice la palabra de Dios es que ellos tenían que, para poder comprar 2 libras de trigo, pagar un denario. El denario era el salario de un día de trabajo. ¿Sí estamos? Es lo que se ganaba una persona era como el sueldo mínimo, ¿sí? Un día de trabajo era un denario. Entonces, lo que creemos que significa esta palabra es que la gente va a trabajar, pero solo para comer, porque no va a alcanzar para nada más. No va a alcanzar para médico, no va a alcanzar para el paseíto, para el viaje, para la gasolina del carro. No, aquí toca es trabajar por la comida. Apenas la comida, que esas cosas mucho más baratas, dice aquí la palabra de Dios, que sí se podrán de pronto acceder un poquito más. No obstante, si es una familia grande, ¿cómo va a ser la cosa? Va a ser muy duro. Además, voy a decir algo acá, espero espero ser claro. Y es que estos gobiernos socialistas que se están cada día posicionando en el mundo es nada más y nada menos que la agenda del anticristo, ¿sí? Por eso ten mucho cuidado y no te dejes leudar con la levadura de Herodes. O sea, la levadura política en tu vida no debería estar, porque eso se llama la falsa doctrina que se mete a través de la política entre los mismos cristianos. Todos los reinos de este mundo están dirigidos por Satanás.
Eso lo dice la Biblia. Entonces deja de pelear por eso. Todo lo que se está viendo hoy en el mundo es la agenda del anticristo. Cada día toma mayor fuerza estas doctrinas, porque son doctrinas socialistas progresistas que están entrando en acción en el mundo, donde su tesis es: quitémosle al rico y démosle al pobre, porque queremos igualdad para todos. ¿Y cuántos saben que eso es una mentira? Eso no funciona. Jesús dijo: nunca nadie va a poder acabar la pobreza de la tierra. Jesús dijo, cuando la mujer regó el perfume en sus pies, Jesús dijo: todos siempre tendrán pobres entre ustedes, porque la pobreza es el resultado de un estado de la mente, heredado por los padres muchas veces por el contexto donde se crió. Pero Dios trae riquezas, honra y vida, porque la palabra dice riquezas, honra y vida, la remuneración de los justos. Es la remuneración de la humildad de los siervos de Dios. Puedes estar en la familia más pobre, pero si conoces a Cristo y caminas en obediencia, tu vida va a cambiar. ¿Sí o no? Y no hay que quitarle al rico para darle al pobre. Hay que enseñarle a la gente a trabajar, a producir su pan, a tener manos multiplicadoras, y Dios bendice la obra de sus manos. Porque la mentalidad de pobreza que meten en su adoctrinamiento los gobiernos socialistas progresistas, espero no tener problemas por lo que estoy diciendo, es la cultura del dame, la cultura del regálame. Quiero mi bono, quiero mi subsidio, quiero esto para poder vivir. Y eso es patrocinar la pobreza. La Biblia sí habla de ayudar al necesitado, y lo hacemos con amor. Pero la Biblia habla mucho más acerca del cambio de mentalidad, porque el pobre es el que dice deme, el rico es el que siempre da. Y si tú quieres saber cómo se saca de la pobreza a alguien, enséñale estos dos principios básicos en la vida: enséñale a trabajar y enséñale a dar. Porque bíblicamente hay muchas más cosas que tienen que ver con el crecimiento económico de alguien, pero estos son los dos más básicos. Aprende a trabajar, sea una persona diligente en la obra de tus manos, y aprende a dar, porque lo que tú recibes cuando te lo dan, te lo consumes, pero lo que tú das cuando lo haces, se multiplica. Y la multiplicación viene es por lo que das, no por lo que recibes. Pero el mundo enseña una filosofía completamente diferente a la gente, enseñándoles a amar su propia miseria. Porque solo quieren el bono solidario, el mercado, no sé qué, que las madres, que esto, que delito, y una cantidad de cosas. Pues ¿para qué trabajo? Si todo me lo dan, que trabajen los ricos. ¿Y te parece justo que una persona que ha trabajado tanto vengan y le quiten para darle a alguien que no quiere trabajar? Claro que no. Es más, bíblicamente es al contrario. ¿Sabes qué dijo Jesús cuando habló de la parábola de los talentos? Al que no tiene, quítenle el talento que tiene y dénselo al que tiene 5, al que lo multiplicó por 10. Pero Señor, tiene 10. Pues sí, porque al que no tiene le será quitado lo que tiene, y le será dado al que tiene. ¿Por qué Dios piensa así? Porque Dios quiere que las personas aprendan a ser personas diligentes. ¿Por qué digo todo esto? Para este momento en la agenda del anticristo, la gente estará tan mal enseñada que va a ser un problema trabajar. ¿Estamos o no? Y si por un día de trabajo tienes lo que come tu familia hoy, entonces tienes que trabajar o matar o robar a alguien para poder tener tu comida. Entonces, no tú, porque tú estarás en el cielo, digo, la gente que se queda acá, ¿sí? Porque la gente que se queda acá va a comenzar, y eso hace que la violencia se incremente aún muchísimo más, porque la guerra ya va a ser es por la comida. Y cuando la guerra es por la comida, ya pasa a otro nivel. Ya no estamos hablando de una guerra de poderes, no, estamos hablando de una guerra de supervivencia. Que cuando la guerra es por supervivencia, aún el que no era malo se puede volver malo. ¿Estamos o no? Y eso es lo que va a pasar en este momento. Entonces, aquí lo que dice también es: pero no dañes el aceite y el vino. Ya que estamos viendo que la afectación principal va a ser a las clases pobres y a la clase obrera en este caballo que estamos hablando, el caballo negro. ¿Por qué? Porque el aceite
del que habla acá y el vino eran artículos de lujo para la época cuando se escribió esto. No eran cosas básicas de la canasta familiar. Una persona podía vivir sin el vino, sin el aceite, ya que lo usaban era para de pronto acompañar la comida en sus fiestas, ¿cierto? Para cosas de medicamentos usaban mucho el aceite, para protegerse, para limpiar heridas y también para cocinar lo usaban, pero no tanto como ahora lo vemos que se usa para cocinar. ¿Sí estamos? O sea que en sí esas cosas que son artículos de lujo no son tocadas todavía en lo que quiere decir la palabra del Señor. Por lo tanto, esta plaga no afecta tanto a las clases altas por ahora. La destrucción comienza desde abajo hacia arriba. Comienzan las clases más pobres a sufrir este impacto, a morir de hambre, y a la vez la clase obrera es la que se siente más afectada. Pero las personas ricas aún tienen cómo pagar por sus alimentos, cómo buscar y canjear, quizá obviamente muy caro, a un precio muy alto, pero van a poder pues sobrevivir, porque pues con plata hasta aquí todavía se pueden arreglar algunas cosas. Más adelante ya no, pero hasta aquí con plata todavía se pueden hacer algunas cosas, ¿ok? Entonces aquí está hablando de eso, del denario, y pues el significado es impresionante de lo que está diciendo la palabra. Mucha hambre, mucha guerra, la limitación divina también la nombra acá. Dios es el que da la autoridad. Dios dice que le da autoridad aquí de entrar en acción a la hambruna. La hambruna entra y comienza a destruir. ¿Qué más te puedo decir acerca de lo que está diciendo acá la palabra de Dios? No más, vamos al jinete 4. ¿Listo? Jinete número 4 es el amarillo, este que ustedes ven aquí. ¿Sí le alcanzan a ver la cara? Ese jinete literalmente dice que es la muerte. ¿Sí? Leámoslo. Apocalipsis 6, versículos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Ahora, caballo amarillo, ¿sí? Realmente la palabra no es amarillo, la palabra griega es la palabra algo así como choros, no sé cómo se dice, bueno, C-H-L-O-R-O-S, C-H-L-O-R-O-S. Y lo que significa es pálido, ceniciento o verde pálido. Eso es lo que significa. Y en el contexto se refiere al color de un cadáver en descomposición. ¿Sí? O sea que en sí, cuando está hablando de este caballo, está hablando literalmente de la muerte, ¿cierto? De la enfermedad. ¿Sí? Es un color que evoca una sensación de terror y decrepitud. Eso es lo que hace este jinete. Este jinete llamado muerte, hago otra aclaración, la muerte en la Biblia sí es nombrada como un ángel, muchas veces. Y cuando, por ejemplo, en Éxodo salían de Egipto para ir hacia la tierra prometida en la última de las plagas, dice que literalmente el ángel de la muerte iba casa por casa matando los primogénitos. ¿Sí lo han leído o no? Entonces sabemos que el ángel es un principado, porque también la palabra de principado de la muerte. Entonces es un ángel que es un príncipe del infierno que dirige toda la mortandad de la tierra, que sí tiene muchos ángeles, es un imperio de la muerte, porque también la Biblia lo describe así, el imperio de la muerte, que seguramente son muchos ángeles que están por el mundo desconectando a la gente de su cuerpo, pero que son dirigidos por este príncipe del infierno, porque también la Biblia da especificaciones de los príncipes del infierno, como Belcebú es otro príncipe del infierno, la Biblia los nombra. Más que incluso de los detalles que da del cielo, también da detalles de los ángeles del infierno. Entonces la muerte es quien monta este caballo. Este señor que ustedes ven montado aquí con la cara pálida, ¿cierto? Del color de la muerte, de la enfermedad, él es el que está encargado ahora de comenzar a matar a todas las personas. Y es tan terrible que dice aquí la palabra que el 25% de la población humana va a morir en este sello. Y eso es bastante, ¿o no? ¿Si estamos acá o no? No se me desconecten, vamos bien, ¿cierto? Ok, entonces a diferencia de los otros jinetes, este es nombrado la muerte, pero dice la palabra de Dios que es acompañado de alguien más. ¿Quién sigue a la muerte? Si lo leíste conmigo, dice que iba él, la muerte, montado sobre el caballo, y el Hades le seguía. ¿Por qué el Hades sigue a la muerte? Esto tiene una implicación tremenda. ¿Por qué? Porque la muerte viene
tomando los cuerpos y el Hades viene tomando las almas, atrapando las almas de las personas que van muriendo. El Hades sigue a la muerte. La palabra Hades es una palabra griega que significa el lugar de los cuerpos, el lugar de los espíritus sin cuerpos, o el reino de los muertos, ¿sí? O como el lugar de los muertos. A eso se refiere. El Hades es una cárcel donde las personas van y son encerradas para siempre. Cuando una persona muere, el Hades viene y toma el alma de la persona y lo tiene encerrado en ese lugar. Antiguamente el Hades se conformaba por 3 lugares. Jesús lo explica. Antiguamente estaba el infierno, el abismo y el paraíso o el seno de Abraham. Eso lo aprenden ustedes en Discipulado 1, ¿sí o no, Polita? Discipulado 1. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo: al cielo nadie subió. Nadie subió jamás, porque el camino al cielo estaba cerrado. Nadie podía ir al cielo. Toda persona que moría era atrapada en el Hades. Aún los buenos, aún los que creían en Jesús, aún los que tenían su fe puesta en el Mesías que habría de venir, aún ellos tenían que ir al Hades, solamente que iban al lugar bonito, donde estaban los sillones, donde estaban las frutas sobre la mesa, no sé, ahí ellos estaban. Pero al otro lado de un gran abismo había el lugar del tormento. Ese lugar que es el nombre hebreo es Gehenna. Sí, que es como, así se llamaba el basurero de Jerusalén, de hecho, en la época. Y es el lugar donde eran arrojados todos aquellos que morían sin la fe en el Mesías. Pero Jesús dijo: esta generación perversa demanda señal, pero solamente una señal les voy a dar, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Porque cuando Jesús murió, Él estuvo, ese tiempo que estuvo muerto, ¿dónde estuvo? En el centro de la tierra, donde está el Hades. ¿Se acuerdan? El que estaba muriendo al lado izquierdo de Jesús, el ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Porque él estaba allá en el paraíso, en el seno de Abraham. Jesús bajó allá y allá bajó el hombre que se arrepintió en su último momento de vida. Eso es gracia, ¿o no? Se llama gracia ese pobre ladrón. Lo vamos a ver en el cielo, ¿no? Usted es el ladrón, que yo ya no soy ladrón, va a decir que ahora soy un hijo de Dios. Pero como en todas las predicaciones le decían el ladrón, no, ya no. Jesús en la cruz me redimió, me cambió la naturaleza, dejé de ser un ladrón y pasé a ser un hijo de Dios. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, eso es la gracia de mi Señor. Pero Jesús dijo, dice la palabra que Jesús cuando murió, Él fue al centro de la tierra y Él fue a pagar nuestra condena también, porque tenía que entrar al infierno por nosotros. Tú ya nunca vas a entrar al infierno, porque tienes a Cristo. Él fue tu sustituto. Pero la muerte no lo pudo retener, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él murió por pecados ajenos, no por pecados propios. Por eso no había en su vida culpa. Él era inocente y sigue siendo el Cordero de Dios inocente. ¿Sí lo crees? Pero Jesús juzgó, dice la palabra, a los espíritus encarcelados, les predicó y llevó cautiva la cautividad. Y dice la palabra, eso de que subió es porque antes ascendió a las partes bajas de la tierra y subiendo llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Porque todos aquellos que habían muerto en Cristo estaban esperando en el paraíso hasta que viniera Jesús. Y se cumplió la profecía de David que dijo: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque él sabía que al morir iría al Hades, pero que su Salvador vendría y lo sacaría en algún momento de la historia del centro de la tierra. Y Jesús lo cumplió, sacó a David y a todos los que estaban allí esperándole y los llevó para el cielo y abrió un camino que estaba cerrado para que ahora, cuando tú y yo, si tenemos que morir, no vamos allá, ahora vamos directamente al cielo, porque ángeles nos recogen, nos esperan para llevarnos. Aleluya. Poderoso, ¿no? Jesús lo explicó muy bien en Lucas cuando habló de Lázaro y el hombre rico. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, Jesús lo explicó, pero el hombre rico fue llevado al lugar de tormento. Y allá en medio del dolor y de la llama vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham y gritó: Padre Abraham, deja que Lázaro humedezca su dedo en agua y venga y toque mi lengua, porque esta llama me atormenta. Y responde Abraham y le dice: lo siento, los que están allá no pueden pasar acá. Y los que estamos acá no pueden pasar allá, no podemos pasar allá porque una gran cima nos separa.
pero es cima con S. Cima con S es la parte profunda de un abismo. Si fuese cima con C sería la parte cúspide de una montaña, ¿verdad? Pero a veces dice cima con S, es porque es un abismo donde están los espíritus encarcelados que serán sueltos. Ya veremos eso en otros juicios más adelante para venir a atormentar a los moradores de la tierra. ¿Tú sabías que ahí en el abismo hay demonios que están castigados bajo prisiones eternas, solo esperando el momento en que sean sueltos para venir a atormentar a los moradores de la tierra? Ya lo vamos a ver. Es que esto cada día se pone peor, ¿no? O sea, cada plaga es peor que la anterior. Pero gloria a mi Señor Jesús nos rescató del poder del Hades, porque dice la palabra del Señor, le dijo Jesús hablando con Pedro, Pedro, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La declaración que hiciste. ¿Cuál es la declaración que hiciste? Jesucristo es el Señor, Él es el Mesías, Él es el ungido de Jehová. Esa declaración, Jesús es el Cristo. Sobre esa declaración edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es por eso que cuando un cristiano muere, el Hades ya no puede llevarlo. El Hades y la muerte trabajan juntas, pero cuando la muerte puede desconectar a alguien de su cuerpo, el Hades, si ese que murió es un hijo de Dios, no puede hacer absolutamente nada, sino solo esperar a que los ángeles vengan a recogerle y llevarle al cielo con Dios. En este momento, cuando volvemos a la historia, dice la palabra que la muerte va cabalgando en su caballo amarillo. Y el Hades le sigue. Él corta, reclama los cuerpos y el Hades las almas. Esto va a ser terrible. Pero es que va a ser una muerte a una escala magna, como nunca antes había pasado en la tierra. Ninguna pandemia en la historia ha matado tanta gente. Ningún terremoto ni tsunami ha matado tanta gente. Según la palabra de Dios aquí, dice que el 25% de la población de la tierra, o sea, una cuarta parte de la población de la tierra muere en este momento. Hoy el mundo tiene una población de 8.330 millones de personas aproximadamente. Hoy. O sea, si el arrebatamiento de la iglesia es hoy, entonces piénsalo, ¿cuánta gente saldría en el arrebatamiento de la iglesia? Tengo unos cálculos mal hechos, y ya te voy a explicar por qué están mal hechos, pero te los voy a dar. O sea, con certeza no lo puedo decir porque no existe manera de dar una cifra certera. Pero, préstale atención a estas cifras que yo hice. Si en este momento hay aproximadamente 8.330 millones de habitantes en la Tierra, cada día en la Tierra nacen más de 460.000 personas, todos los días. O sea que en el mundo están naciendo 460.000 personas. ¿Eso qué significa? Que los recursos se están agotando, ¿o no? Que no alcanza para tanta gente. Pero cada día mueren aproximadamente 177.000 personas, lo cual da un crecimiento neto diario de 285.000 personas cada día. Es el crecimiento neto de la Tierra todos los días, 285.000 personas. Y es por eso que las agendas de las élites están muy enfocadas en un adoctrinamiento a las masas que apunta a controlar la sobrepoblación humana. Esto no es porque sí. Todas las ideologías de género, abortistas, feminismo extremo, todo eso que es la intención de las grandes élites de controlar la sobrepoblación del mundo. ¿Por qué? Métodos anticonceptivos, tratando de que las personas no se procreen porque los recursos se están agotando. Y eso no es un secreto para nadie. Miren lo que pasó en Bogotá. Tocó racionar el agua porque por el verano tan largo que hubo, no alcanzaba el agua para tantas personas. 9 millones de habitantes tiene Bogotá. Y se necesita agua para 9 millones de personas todos los días para lavar su ropa, para lavar carros, para bañarse, para cocinar, etcétera. Entonces los recursos se están agotando, por eso las grandes élites, sin ser conspiranoide, pero yo sí creo que detrás de todas estas ideologías hay gente trabajando y programando la mente de las personas. Los homosexuales no pueden reproducirse, ¿o sí? Por eso estas ideologías también están tan fuertes en los últimos tiempos. La legalización del aborto, para detener esta sobrepoblación. Hay unas que son incluso más sencillas, pero te las voy a decir. El animalismo. El animalismo es algo que ha tenido fuerza. A mí me encantan los animalitos, tengo un montón. Pero ¿sabes
¿Por qué hablo de esto? Porque yo me he dado cuenta que muchas familias hoy prefieren tener un perro que tener hijos. Porque es la doctrina que le están metiendo a la gente. ¿Para qué tener hijos? Pues ten un gatico. Es más fácil de tener, menos compromiso, menos responsabilidades, ¿sí o no? Y también te va a dar amor y tú vas a poder brindarle amor, porque los animalitos son muy lindos. Pero detrás de todo esto hay un plan, una agenda globalista que se está poniendo en la mente de las personas, alistándolas para lo que viene. Así que solamente eran unos datos que quería darles, pero ahora vamos a este. Si el arrebatamiento es hoy, hay un aproximado en este momento de 830 millones de cristianos en el mundo. 830 millones es el 10% de la población total. No obstante, en ese cálculo entran todos los que creen en Cristo, ¿sí? Protestantes, catolicismo, bautistas, de todos entran en el mismo combo. Ahora mi pregunta es, ¿realmente de esos 830 millones de cristianos en el mundo, cuántos verdaderamente son nacidos de nuevo? Sí, por eso digo que mis cálculos no pueden ser precisos, porque no sabemos cómo apuntarle a esa cifra. ¿Tú crees que si Cristo viniera ya, acá, todas las sillas quedan vacías? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Tú te imaginas? Todos miraron, ay, Dios mío. Si ya fuera ya el arrebatamiento, yo quisiera de verdad que todas las sillas quedaran vacías. Pero muy posiblemente algunos se queden de los que están acá. Y asegura hoy de verdad tu salvación en Cristo. Porque de todas esas masas de 830 millones de cristianos en el mundo, nacidos de nuevo, supongamos que la mitad. Pero mi cálculo lo hice siendo muy objetivo, siendo muy soñador, que todos nos vayamos. Digamos que hoy tenemos una población en el mundo de 830 millones, 830 mil millones de habitantes en la tierra, y se van 830 millones de personas, supongamos. O sea que eso es bastante gente la que se va a desaparecer. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, va a ser una noticia mundial. Nunca antes se había desaparecido tanta gente de la tierra al mismo tiempo. Y ahí se va a reducir la población del mundo. Digamos que en un 10%, pero la verdad yo creo que es mucho menos. Pero digamos, ¿sí? Solo por hacer un cálculo rápido, se va a desaparecer del mundo una gran población de la tierra. Con base a esos cálculos mal hechos míos, se quedarían entonces 7.470 millones de personas del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? 7.470 personas, millones de personas se quedarían en la tierra. Para este momento en el que viene este jinete del caballo amarillo, se van a morir el 25% de esa población que quedó en la tierra. Sí, yo sé que habrá crecido un poco más porque se siguen multiplicando, pero pues hacer esos cálculos exactos no es posible, pero en ese orden de ideas, cuando se quedan esos 7.470 millones de personas, en este momento, en este juicio, el cuarto sello, 1.867.500.000 personas van a morir. ¿Alguna vez en la historia ha existido una muerte tan masiva? Nunca, jamás. Nunca pasó algo así. En el COVID-19, desde que comenzó el COVID hasta el 2024, la OMS registró aproximadamente 7 millones de muertos. Que fue un escándalo mundial, ¿o no? Por todos los medios eran las noticias. Que hayan muerto 7 millones de personas en 4 años, en 4 años que es el cálculo de la OMS, la Organización Mundial para la Salud, fue una cita alarmante. Que en 3 años o 4 años mueran 7 millones de personas, imagínate, en este pequeño lapso que va a ser este cuarto sello, ya han muerto 1.867.500.000 personas. Es una cosa aterradora, ¿cierto? Entonces, al haber tanta muerte y tanta destrucción, ¿tú cómo crees que va a ser el panorama del mundo? Cuando yo creo que va a ser incluso incontrolable el enterrar tantos muertos. Si en la pandemia quemaban los muertos en las calles, ¿se acuerdan? Y era apenas un pequeño número comparado con lo que va a pasar acá. Pero lo que me asombra también es que Dios describe cómo serán las muertes y por qué serán las muertes. Entonces habla de 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 métodos de muerte?
Los 4 métodos de muerte son, número 1, espada, habla Dios, espada, y la espada representa guerra, violencia, ¿cierto? Que habla del segundo jinete. O sea que las muertes vienen por eso, por la violencia. 2, hambre, que es el tercer jinete, ¿cierto? Que trae escasez y la guerra por la comida, la gente va a morir de hambre. 3, mortandad, pero aquí la palabra mortandad es la palabra thanatos, Thanatos, y lo que significa es pestilencias y plagas. O sea que cuando dice mortandad está hablando de pestilencias y plagas. ¿Cuántas plagas tú te imaginas que van a venir sobre el mundo por toda la mortandad que hay? Si eso se convierte en un problema sanitario, ¿sí o no? ¿Cómo serán tantos muertos que existirán en el mundo que se van a despertar virus, plagas por toda la tierra y gran parte de la gente va a morir no por el hambre, no por la guerra que hubo, sino por las plagas, las epidemias que se van a levantar a raíz de todo lo que pasó? Pero apunta una cuarta, y esta cuarta es bien interesante porque dice con las fieras de la tierra. Y cuando la civilización colapsa y las poblaciones son diezmadas, el orden natural se invierte. Los animales salvajes sin control se vuelven una amenaza para los sobrevivientes. Ahora, esto simboliza un colapso total del orden y la seguridad. Pero cuando hablamos de las bestias que vienen a matar a las personas o a comerse a las personas, quizá, de pronto nos imaginamos animales que vienen del campo y ferozmente quieren acabar con la gente. Pero la verdad, yo tengo una hipótesis muy personal. Y yo creo que estas fieras también son las ratas. ¿Tú qué crees? La sobrepoblación de las ratas en el mundo es algo incontrolable. Las ciudades, porque las ratas están más que todo en las grandes ciudades y en los campos de siembra, ¿cierto? Agrícolas, es algo que no se puede controlar. Un día nosotros vivíamos en Tabio, en el campo, y en el chute de basuras afuera de nuestra casa un día vi 6 ratas que se subían, gorditas, bonitas, estaban ahí. Inmediatamente me fui para el pueblo a averiguar qué puedo hacer para controlar eso. Y el Señor me dijo un dato, me dijo, mira, por cada rata que tú ves, hay 30 que no ves. Para que calcules que tienes una sobrepoblación, una invasión de ratas donde estás. Y yo, de verdad, sí. Entonces me dio un veneno que las diseca, pero no inmediatamente, sino que las lleva, ellos van, le reparten a sus crías y comen todos y comienzan a morirse. Y como son tan inteligentes, al ver que gran parte de su población está muriendo, ellas simplemente se van. Es una plaga que tú no puedes exterminar, solo controlar. ¿Sí sabías? Por eso yo creo que la plaga de ratas en este momento va a ser una cosa horrible, porque las grandes ciudades están llenas de ratas. ¿Tú sabes cuál es la ciudad que más tiene ratas en el mundo? No, París, la ciudad del amor. Es donde más hay ratas en el mundo. Aproximadamente por cada habitante hay 4 ratas en este momento. Nueva York viene a ser la segunda ciudad con más población de ratas en el mundo. Que si tú has estado en Nueva York y has entrado al metro subterráneo de Nueva York, se suben por los tubos, por todo lado, y tú ves los rieles del tren, así salen las ratas y se esconden otra vez. Y las señoras ratas, ¿no? Ya parecen conejos. Porque resulta también que por tanta contaminación química dentro de los desechos orgánicos, ¿sí? que las ratas consumen en las basuras, en los alcantarillados, se producen mutaciones de las ratas y por eso las ratas han superado sus tamaños. Y tú puedes buscar en internet que han encontrado ratas muy grandes, así de grandes, sin exagerar, donde personas las cogen de la cola y casi que llegan hasta el piso. Ahora, las ratas tienen la capacidad de soportar lo que ningún otro ser viviente puede. Las ratas pueden estar bajo el agua mucho tiempo, no mueren. Las ratas soportan la radiación. Y si van a haber armas químicas ahí que también puede ser causa de toda esa muerte, ¿no? Ese color amarillo, si tú viste de pronto cuando hubo la bomba que explotó en Japón, ¿cierto? Hiroshima se dice.
Nagasaki ese, cuando explotó, las personas literalmente parecían muertos, pero con vida, ¿cierto? Porque el color de la piel y todo se pone así. Ahora, si una rata soporta la radiación, yo creo que la sobrepoblación de ratas va a ser tal que la verdad, y lo he escuchado también de decir de otros predicadores, que muy posiblemente cuando habla de las fieras y todo, puede ser una invasión de ratas terrible. ¿Cuánta mortandad? Imagínense muertos por todo lado. ¿Cómo va a ser eso? Eso va a ser algo incontrolable. ¿A alguien aquí le gustan las raticas? ¿Algún animalista que quiera protegerlas? No, las ratas son una plaga y hay que acabarlas. Bueno, no se puede, pero hay que. Yo creo que cuando Jesús venga ya no van a haber ratas, yo creo. Cuando Jesús reine sobre el mundo. Entonces, cuando habla de las fieras de la tierra, muy posiblemente habla de eso. Entonces, pues bueno, al parecer hay 15.000 millones de ratas en el mundo en este momento. Son cálculos también que encontré en internet, pero bueno. Entonces esta es la culminación de esos jinetes, 4 jinetes, aquí terminan, son 4 jinetes, y el quinto sello, vamos a leerlo por último y terminamos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Ya no es un jinete, ¿no? Aquí son solo 4 jinetes, aquí los otros sellos que nos quedan, son 7 en total, habla de otras cosas, y quiero que mires el quinto sello. Versículo 9, capítulo 6 de Apocalipsis dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Por eso el quinto sello, después de los 4 jinetes, habla de la persecución que existirá a aquellas personas que no entren en el sistema del anticristo. Que ellos morirán por la persecución. En ningún lugar dice que ellos morirán por las plagas anteriores. Y hago la salvedad, muy posiblemente muchos de ellos hayan muerto por las plagas que pasaron, pero como la Biblia no lo nombra, sino que específicamente nombra que son muertos por la persecución, esto nos da una luz que nos lleva a una hipótesis, y es la siguiente. Yo he escuchado a varios predicadores decir que cuando la iglesia salga de la tierra, el Espíritu Santo también se va de la tierra, pero eso nunca lo dice la Biblia. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo se va de la tierra. Por el contrario, vemos a 2 testigos llenos del Espíritu Santo, a 144,000 israelitas predicando el Evangelio durante la gran tribulación, que están llenos del Espíritu Santo. Yo creo que el poder del Espíritu Santo va a estar aquí en las personas. Y muy posiblemente la hipótesis que abro es que esas personas que están acá con Cristo y creyendo en la salvación de Jesús van a tener un poder especial del Espíritu Santo para ayudarles a sobrepasar todas estas plagas que vienen sobre la tierra. Y que la muerte de ellos es por la persecución, porque recuerda que la redención de Jesús fue por todo excepto la persecución. De hecho, la persecución es parte del plan para los hijos de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir una vida piadosa debe padecer persecución, porque la persecución es parte de la vida del cristiano. Solo que aquí estamos hablando de una persecución a una escala mayor, ¿o no? A la escala de Mateo capítulo 6, cuando hablábamos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ellos son hijos de Dios. Pero luego dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y cuando hablamos de los profetas que fueron antes de ellos, es porque es gente que fue muerta de manera muy cruel por predicar de Dios en esta tierra. Por eso estas personas que están bajo el altar, que el plano se cambia, ya no está Juan en la tierra observando las desgracias que están ocurriendo, sino que en este sello, en el quinto sello, el plano es en el cielo. Y Juan está mirando en el cielo y ve las almas bajo el altar, esas almas de personas que fueron muertas por persecución, por causa de Cristo, por la palabra de su testimonio. Ellos están ahí debajo, bajo el altar, y dicen, ruegan a Dios que hasta cuándo Dios va a vengar la sangre de ellos. ¿Estamos bien o no? Están ellos gritando y diciendo muchas cosas. Por lo tanto, yo creo y considero que todos estos muertos de los que habla la Biblia son
porque los mataron por no entrar en el sistema del anticristo, torturados quizá de maneras muy horribles, pero que lograron alcanzar su salvación y ya están ahí bajo el trono, bajo el altar, ¿cierto? A los pies del altar, esperando la redención, esperando un momento específico. ¿Por qué? Aquí hay algo. Bajo el altar. Esta es una imagen simbólica muy poderosa en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 4, versículo 7 dice la palabra de Dios que el sacerdote sacrificaba el animal en el altar y regaba la sangre en el pie del altar, en la base del altar, donde justamente estaban metidas las almas de todas aquellas personas que salieron de la gran tribulación. Por lo tanto, también podríamos considerar que ellos son contados como una ofrenda para Dios, como que su sangre no es en vano. Su sangre es como un sacrificio en el altar para que entonces ese clamor pueda dar lugar a la ira más fuerte de Dios sobre el mundo, porque ellos claman venganza, ¿sí o no? Si lo leíste conmigo, ¿cierto? Entonces esos mártires bajo el altar, Juan está hablando acerca de un sacrificio sagrado y valioso ofrecido a Dios. Sus vidas fueron una ofrenda. Y las almas de los que habían sido muertos nos enseña dos cosas. Son mártires, ¿cierto? Y el estado de ellos es consciente después de la muerte. Esto nos deja ver que una persona cuando muere sigue estando consciente. ¿Sí estamos o no? Aunque no tenga el cuerpo, sigue estando consciente. Y el clamor por justicia divina es: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando dicen ¿hasta cuándo, Señor?, es un clamor que se repite a lo largo de las Escrituras. No es una queja por impaciencia, sino una pregunta profunda sobre el tiempo de la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo viene ya tu justicia, Señor? Y dicen, Señor santo y verdadero. Ellos apelan a la naturaleza misma de Dios. Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, tiene que ser justo y cobrar venganza, porque si no, no sería un Dios justo. Y dice también verdadero, porque Dios es el único en toda la historia que nunca ha dicho una mentira, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si Dios lo dijo, todo esto se tiene que cumplir. Los que están bajo el altar simplemente claman: ¿hasta cuándo, Dios santo y verdadero? ¿Hasta cuándo vas a hacer cumplir estas cosas para juzgar y vengar nuestra sangre? Entonces aquí están ellos pidiendo la intervención divina más fuerte sobre las personas que le ocasionaron su muerte. La respuesta de Dios es un consuelo poderoso. Dice que y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y entonces aquí voy a decir un par de cosas. Dice la palabra que se les dio vestiduras blancas a los que están bajo el altar, ¿sí o no? Es un altar, pero ¿cuántas personas han muerto? ¿Cómo caben debajo de un altar todas? En la dimensión espiritual no hay espacio. El endemoniado gadareno tenía 6.300 espíritus dentro de él, porque dice que era una legión, y una legión es un escuadrón de 6.300 soldados romanos. Por lo tanto, en una sola persona vivían 6.300 espíritus. Si aquí tenemos muchos espíritus de todas las personas que han sido martirizadas hasta este quinto sello, que han muerto por persecución por causa de Cristo, todas ellas están ahí. No hay un límite de espacio. Todos ellos están ahí esperando y clamando bajo el altar. Pero acá hay dos cosas interesantes. Uno, a ellos se les da vestiduras blancas. Y la palabra de Dios nos habla también en el siguiente capítulo, cuando habla de la gran multitud que sale de la gran tribulación, que cuando se completa el número, ¿no?, de las personas que son salvas en la gran tribulación, a todos ellos se les dio vestiduras blancas. Pero a nosotros, los que salimos en el arrebatamiento de la iglesia, no se nos dio solo vestiduras blancas. Lo leímos, ¿se acuerdan? Y a su esposa, ¿quién es la esposa de Cristo aquí?, se le ha concedido que se vista de lino finísimo, lino resplandeciente, para recibir al Rey. Cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el milenio de Cristo, habrán personas con vestiduras blancas y tú sabrás, estos fueron salvos en la gran tribulación. Pero verás a otros que tienen vestidos de lino finísimo y dirás, estos salieron en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué así? Porque Dios no es injusto.
Y los que se van en el arrebatamiento de la iglesia fueron todos aquellos que no tuvieron que ver para creer. Ellos creyeron sin ver, y por eso Jesús, por su fe, los levanta de la tierra. Los demás tuvieron que ver para creer. ¿Sí estamos o no? Entonces, ¿cómo quieres que sea tu ropa en la eternidad? Igual blanca también aguanta. O sea, en vez de no, pues blanca está bien. Pero si puedes apuntarle a tu vestido de lino finísimo, vamos por el vestido de lino finísimo. Y eso de que están bajo el altar, puede ser que ellos que van saliendo de la gran tribulación, que los han matado, que los han torturado, están bajo el altar y les toca estar ahí. Y desde ese lugar observan todo lo que pasa con la iglesia en las bodas del Cordero. Es como si no se les dejara participar de lo que está pasando con la iglesia en el cielo de los que fueron arrebatados, pero por lo menos pueden observar de lejos mientras se completa el número de los escogidos para reunirnos luego todos ya al final de las bodas del Cordero. ¿Sí están conmigo? Entonces miren que no es lo mismo irnos en el arrebatamiento que los que se quedan y son salvos por fuego. ¿Cuántos se quieren ir? Aleluya. Y bueno, habla de algo más acá para terminar: consuelo inmediato. Dios les da vestiduras blancas que significan pureza, justificación, victoria, honor, una espera con propósito, donde se les dice que descansen un poco de tiempo más hasta que se complete el número de los escogidos. Y por eso en el siguiente capítulo Juan ve la gran multitud que sale del juicio de la tierra, de toda lengua, nación. Eran millones y millones de personas que salían, que no dejaron ensuciar sus vestiduras y que Dios les dio para que se vistieran de ropas blancas. Y entonces ahora están todos reunidos ahí hasta que se complete el número. Por lo tanto, mientras llega el número completo, tienen que esperar bajo el altar. Pero nosotros creemos que nos vamos con Cristo. Pónganse de pie, por favor. ¿Quedamos en cuál? En el quinto sello. ¿Vamos bien o no? Si tú no has recibido a Cristo, recíbelo ya, por favor. De verdad te lo pido con todo mi corazón. No existe otra manera para ser salvo. Solo Cristo tiene el nombre bajo el cielo en el cual puedes ser salvo. La salvación no es un mérito tuyo. La salvación no es el resultado de tu trabajo o de tu buen comportamiento. No, la salvación es solo por una razón: la obra perfecta de Jesús en esa cruz. Y si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, aceptas que Él haya tomado la copa de la ira de Dios por ti, tú puedes ser salvo de todas estas cosas. Si tienes hoy la oportunidad de escuchar este mensaje, asegúrate ya y dile: Señor, yo creo en ti. Acéptalo como tu Salvador. Te voy a guiar. Ora conmigo, por favor, pero hazlo con fe. Di así: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu sacrificio. Yo creo que moriste por mí en esa cruz. Yo creo que bebiste la copa que yo debía beber. Por eso, Señor, hoy te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Te abro mi vida. Entra a vivir dentro de mí. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. No me quiero quedar, me quiero ir contigo. Dame el fuego de tu Espíritu Santo que arde en mi corazón hoy. Te lo pido, hazlo arder en mí hoy, por favor.